Bueno, es un gusto compartir un nuevo mensaje con ustedes. Y bueno, orando y pidiendo al Señor de qué hablar en esta mañana, el Señor ponía en mi mente un título y una temática y una vinculación que quiero compartir en el día de hoy con cada uno. Y también, si Dios quiere, con quienes puedan escuchar después este mensaje. El título que venía a mi mente es tenía varios títulos, pero ligados a esta idea, que es la de el cambio de los tiempos. Y, y esto es porque la Biblia, la palabra de Dios, nos desafía, nos está exhortando constantemente a que nosotros podamos interpretar el tiempo en el que vivimos, y no solamente el tiempo individual que cada uno de nosotros atraviesa, o el tiempo colectivo que puede ser familiar, como iglesia, como nación, sino el tiempo que tiene que ver con los acontecimientos que se dan en otros lugares, no solo en nuestro lugar geográficamente cercano, sino lo que pasa a nivel global, a nivel del mundo y las cosas que van aconteciendo, en qué momento histórico estamos viviendo. Y una de las características que tiene el tiempo que nos ha tocado vivir, a quienes aún vivimos, es justamente el hecho de que nosotros pasamos etapas demasiado rápido. Es decir, cuando queremos interpretar en qué momento estamos viviendo, nos damos cuenta de que el tiempo pasa muy rápido, pero además los sucesos cambian vertiginosamente. No queda muy claro qué pasó ayer y qué va a pasar mañana, porque el hoy ya es distinto, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo los cambios tecnológicos se aceleran, los cambios en la forma de vida de las personas se acelera, las costumbres culturales van cambiando muy rápido, y las formas de gobierno, políticas, los procesos económicos, las cuestiones sociales van cambiando. Y lo religioso va acompañando estas cosas a nivel de las distintas religiones, y la iglesia está, digamos, circunscripta a todo esto. Y por eso la iglesia, que es en cierta forma la protagonista de esta etapa en cuanto a los procesos espirituales, debe estar atenta. ¿Y la iglesia quién es? Somos cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo es un cuerpo que transita en este mundo con Cristo a la cabeza, pero a nuestro alrededor está todo un universo de situaciones que nos llevan a pensarnos en relación a un esquema mucho más grande que nosotros. El problema es que como cristianos muchas veces estamos ensimismados en nuestra propia vida, solamente pensando en lo que está pasando en nuestra vida interna. Y por supuesto, como creyentes, tenemos que ocuparnos de nuestra vida interna porque si no, muy difícilmente podamos ser de impacto luego para afuera. Pero muchas veces ocurre que cuando miramos hacia afuera y lo que está pasando en el mundo y los procesos que se están dando, entendemos nuestro rol de otra forma y eso hace que nos veamos a nosotros de otra manera. No es lo mismo, por ejemplo, darse cuenta del paso de la vida, darse cuenta de que el tiempo es corto, darse cuenta de que la muerte llega muy pronto, que pensar que nos quedan décadas y décadas y décadas y décadas de vida. Yo, por ejemplo, esto fue algo que en mi propia vida lo experimenté mucho en la década de los 20, más o menos, ¿no? Es decir, cuando tenía alrededor de 20 años, me miro para atrás y pienso que tomé conciencia de que la muerte iba a llegar pronto. Yo tenía 20 años y hoy tengo 40 y viví 20 años más. Hoy estoy cumpliendo 41, de hecho, pero en realidad uno mira y dice, ¿qué es el tiempo al lado de la eternidad? ¿Y qué es el tiempo al lado de lo que pasó el siglo pasado y el anterior? Es decir, cuando nos damos cuenta de que somos como una hoja que va transitando por este mundo, más nos damos cuenta de la importancia que tenemos.
¿no? De que tenemos una función que cumplir en este tiempo, ¿no? Y alguien podrá decir, bueno, pero si tenías 20 años ya estabas pensando en que algún día te ibas a morir, no podías vivir nada. No, justamente yo lo miro para atrás y veo que era todo lo contrario. Es decir, me di cuenta que tomando esa conciencia de que algún día iba a llegar la muerte, más viví con intensidad y compasión los años que vinieron después. Y por eso hoy miro y veo que con 41 años, todos los días estoy pensando, no todos los días, pero muchas veces en la semana voy pensando y digo, ¿cuántos años me quedarán? ¿No? Y me pongo a pensar en una situación utópica. Este, el pastor Enrique Francia, que muchos lo conocen, justo hace unos días cumplió 102 años, ¿no? Y uno dice, pa, llegar a 102 años es muchísimo, ¿no? Y algunos podrán decir, bueno, los que tienen, qué sé yo, 70, 80, han vivido toda una vida, pero les puede quedar mucho tiempo de vida. Y quizás otros tienen 30 y su vida se termina. O muchos que a los 50 terminan su vida, se termina la vida porque viene una enfermedad, porque viene un problema, porque viene una situación inesperada. Lamentablemente en los últimos años hemos despedido gente, por ejemplo, que ha partido con, digo, que uno no esperaba, digamos, que en su edad partieran. Y sin embargo, otros con mucha edad siguen siendo protagonistas de este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que es Dios el que marca el origen y el final de nuestros días temporales en esta ciudadanía que no es ciudadanía en realidad, es una peregrinación, digamos, que tenemos en esta vida. Pero esto que quizás para muchos pueda resultar a veces hasta símbolo de ansiedad o de angustia, en realidad creo que como cristianos nos tiene que hacer reformular nuestra visión de lo espiritual. Es decir, yo cuanto más tomo conciencia del tiempo de la eternidad, más me doy cuenta de que soy protagonista y que todos los días tengo que ser consciente de que si salgo al supermercado y Dios me mandó a hacer algo y no lo hago, estoy faltando a lo que Dios me está poniendo por delante a hacer, ¿no? Entonces, si yo estoy ensimismado en mis propias preocupaciones, sin darme cuenta que Dios quiere usarme en algo, no importa la etapa de mi vida en la que esté, entonces me pierdo de las bendiciones que Dios tiene para mí y para otros que pueden ser bendecidos por mí, y que si yo no los bendigo, los va a bendecir otro, pero yo puedo ser instrumento para que esa bendición llegue. Entonces yo pensando en este tema del tiempo, pensaba, fíjense cómo los discípulos de Jesús y tantas personas que rodeaban a Jesús cuando él desarrolló en esos 3 años su ministerio, tenían una perspectiva muy equivocada de su análisis del tiempo presente. Y quiero llevarlos justamente a unos pasajes que hoy me voy a permitir leer bastante, pero me parece que va a ser importante profundizar en estos pasajes que los conocemos y los hemos leído muchísimas veces, pero me parece importante reflotarlos en esta etapa por lo que hablábamos de los acontecimientos que se van dando y las enseñanzas espirituales que están en este contexto y que a veces las desligamos del contexto del Evangelio en el que están situadas. Fíjense esto, por ejemplo, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo, vamos a comenzar desde el final del capítulo 23. Mateo 23. Todo este capítulo, no lo voy a leer salvo el final, pero todo este capítulo es un cuestionamiento de Jesús a lo que hacían los fariseos y a la forma en la que ellos falsificaban las verdades espirituales, colocando la hipocresía por delante de la verdad y colocando también añadidos humanos que no eran parte de la verdad revelada y que ellos los habían añadido por tradición a la enseñanza que hacían. Y Jesús les dice a los discípulos que ellos tienen que sí escuchar lo que ellos hacen, pero que no sigan su ejemplo y que puedan diferenciar entre lo que es realmente verdad revelada que ellos tienen de lo que es tradición humana, ¿no? Todo el tiempo en los evangelios esto está presente, pero en todo el capítulo 23 Jesús denuncia muchos de estos actos hipócritas de los fariseos que eran el símbolo de la religión, como si hoy en día lo trasladáramos a la religión hoy en día, a las formas de vida espiritual que a veces creemos como elevadas o positivas en la iglesia o en cualquier ámbito. Entonces,
termina el capítulo 23 con declaraciones muy fuertes, donde Jesús les llama serpientes, raza de víboras, y les dice incluso cómo van a escapar del castigo del infierno. O sea, Jesús les está diciendo, por más que ustedes sean muy religiosos, no van a escapar del castigo del infierno si no se arrepienten también. Y por eso Jesús dice, como contraposición a lo que ustedes enseñan, yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Fíjense, profetas, sabios y maestros. Tres cosas que después en los dones que Pablo enumera en 1 Corintios, del 12 al 14, donde enumera los dones y los ministerios que debemos ejercer en la vida de la iglesia, se detallan, entre otros, estos tres, por ejemplo, la sabiduría, la profecía y la enseñanza, ¿no? Y a eso tenemos que aspirar si queremos tener un conocimiento realmente profundo de las verdades espirituales que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y acá Jesús termina diciendo que muchos serán muertos, incluso por esos líderes religiosos, incluso crucificarán a algunos de ellos. De hecho, Pedro murió así, aunque los evangelios no lo documentan, pero se sabe por documentación posterior, crucificado cabeza abajo, ¿no? Y otros serán maltratados en las sinagogas, serán perseguidos y demás, ¿no? Incluso fíjense que Jesús habla como si es, perdón, tenía un problema con el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Bien, no sé qué había pasado, pero bien. Sigo, les decía que fíjense que se remonta hasta Caín, Jesús, es decir, con este espíritu. O sea, Jesús está diciendo, este espíritu que los fariseos tienen no es nuevo, es el espíritu que viene desde la muerte de Abel. Dice, versículo 35 del capítulo 23, dice, versión Dios habla hoy. Así que sobre ustedes caerá el castigo por la muerte de todas las personas buenas que han sido asesinadas desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. De alguna manera, Jesús en esa crítica a los fariseos está diciendo, esa religión que ustedes predican y sostienen los ha hecho asesinar a los justos, como lo hizo Caín por envidia, como lo hizo el pueblo con Zacarías. Y miren lo que viene ahora, que es desde aquí que querría centrarme en el día de hoy. Jesús empieza como a lamentarse, ¿no? Y en el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quisiste, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y miren lo que ocurre a continuación. Tendemos a separar estos pasajes, ¿no? Por la separación de capítulos, ¿no? Pero acá hay algo que está exactamente a continuación. A veces en los evangelios hay cosas a continuación que no siempre están en el mismo tiempo, ¿no? Hay veces que están, digo, se cuentan cosas que a veces hay un periodo largo entre un pasaje y el otro. Pero acá no, porque dice que Jesús salió del templo y da la sensación de que es justamente luego de esto. Por lo menos parece da esa impresión, ¿no? Entonces dice al inicio del 24, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Y quisiera poner acento en esto por varias cosas para plantearnos una primera reflexión. Un primer punto sobre este análisis del tiempo que nos toca vivir.
Fíjense que ellos estaban en el tiempo en el cual se acercaba la destrucción del segundo templo. En el año 70 después de Cristo, es decir, unos pocos años después de estas palabras que Jesús les dice a sus discípulos, Tito, el emperador, frente a una revuelta judía, digamos, reacciona y revienta a los judíos en su rebelión y destruye el templo, el segundo templo, ¿no? Es decir, el primero había sido el de Salomón, el segundo, venida de Nehemías, Esdras y los demás que vinieron del exilio y lograron reedificarlo. Bueno, ahora ese reedificado lo vuelven a destruir. Y ese templo fue el último, hasta hoy. Pero fíjense qué importante, en el siglo XX empiezan a ver los primeros intentos de reconstruir otro templo, un tercer templo. Y entonces eso nos tiene que hacer pensar que desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XX, hasta hace muy poco, no había un proceso espiritual, histórico, político y cultural que generara que las condiciones estuvieran dadas como para que se empezara a dar la idea de que un tercer templo se pudiera construir. Por lo tanto, el tiempo era otro en estos siglos que nos precedieron. Había otro tiempo. Pero ahora, desde 1948 hasta ahora, 2024, el tiempo ha sido totalmente otro. ¿Por qué? Porque Israel es parte del motor de la historia, es parte del reloj profético que lo que gira alrededor de ese Israel como nación, digamos, tiene siempre algo que ver con las cuestiones proféticas que se acercan para nuestra propia vida y para los que vendrán. Entonces, si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder siempre tener la perspectiva adecuada de entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Yo siempre le digo a mis alumnos una cosa que siempre trato de enfatizar y enseñarles porque es lo que he aprendido, que cuando uno analiza los discursos, cuando uno analiza las cosas que alguien dice, siempre tienen que contextualizarse. Y esto que parece básico no lo es tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir contextualizar? Y es lo que se llama en general en la educación el espíritu crítico. Es decir, yo tengo que poder entender que un discurso está dicho desde un lugar, en un momento dado, y por alguien que lo dice desde una perspectiva ideológica, tiene su concepción del mundo. Entonces las palabras no son inocentes. Cuando alguien utiliza determinadas palabras y no otras para definir cosas, está posicionado en un lugar donde interpreta la realidad desde esas perspectivas. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, una expresión, esto en el mundo jurídico es permanente, ¿no? Por ejemplo, antes se decía, qué sé yo, eh, no sé, había expresiones como atentado al pudor, por ejemplo, que hoy ya no se dicen, o se fomenta que no se digan. ¿Por qué? Porque se consideró culturalmente que tenía que haber un cambio de perspectiva donde no es que sea atentado al pudor, es que si yo qué sé yo, hago una escena, digamos, quitándome la ropa frente a otra persona, básicamente es una forma de abuso hacia el otro. No es ni siquiera un atentado al pudor, es mucho más profundo que eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las palabras empiezan a adquirir un cambio de perspectiva mucho más potente y entonces no es casual que uno use una palabra y no otra para definir algo, ¿no? Hay ideologías, por ejemplo, el marxismo usaba mucho la expresión de clase, ¿no? Todo giraba alrededor de la clase social, ¿no? Es más, muchos sindicatos se consideran clasistas en su concepción. ¿Y por qué? Porque enfatizan la diferencia de las clases sociales. Entonces, las palabras no son inocentes. Si otro está interpretando la realidad desde una perspectiva basada en las diferencias migratorias, por ejemplo, pondrá quizás el acento en otras expresiones, ¿no? Como etnia. Antes, por ejemplo, se hablaba de indígenas, después se empezó a hablar de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque son
concepciones que remiten a posturas filosóficas de aquellos que las emiten, estas concepciones, ¿no? Y que las dicen. O cuando se habla, por ejemplo, de género, ¿no? Entonces, cuando nosotros no interpretamos qué están queriendo decir los políticos cuando dicen determinadas cosas, qué están queriendo decir los periodistas cuando dicen otras, qué están diciendo los líderes religiosos, o qué están diciendo los movimientos sociales, y qué está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice algo en un contexto determinado. Y a veces eso es un problema, ¿no? Porque a veces leemos las mismas historias de la Biblia una y otra vez, y las leemos una y otra vez, y no nos tomamos el trabajo de investigar qué quería decir este término, este concepto, esta palabra en el contexto original, a qué aludía, a quiénes iba dirigido y en qué forma, ¿no? Entonces, acá cuando nos dedicamos un poco a estudiar lo que pasaba y lo que Jesús está de alguna forma planteando, vemos que Jesús está diciendo, miren que ustedes están admirando este templo, porque en el fondo creen que eso es el centro de lo espiritual. Las paredes hermosas que habían construido sus antepasados y que en cierta forma ustedes han idolatrado o venerado, no lo dice así, pero en el fondo está diciendo cuando después del exilio se edificaron este templo y ustedes se quedaron con la idea de que qué bueno, volvimos, miren que eso no vuelva a pasar, que va a pasar, pero ojo, como diciendo, tengan presente esto. Y fíjense que eso es lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado en el siglo XX. Se ha cumplido una profecía bíblica que fue el retorno de los judíos a su propia tierra, cuando en el siglo XIX, por ejemplo, muchísima gente, los que nos precedieron, mis bisabuelos, toda esa generación que no había visto todavía eso, en esa cultura había muchísima gente que decía, no, los judíos jamás van a volver a tener una nación política, ¿no? Y sin embargo la tuvieron, y lo que pasó en ese momento trae las repercusiones que hoy tenemos. Fíjense los conflictos que están habiendo ahora en ese territorio y cómo se está generando y ampliando cada vez más el odio a Israel, ¿no? Yo el otro día iba caminando por el centro y veía una escritura en la pared que decía Israel Estado nazi, ¿no? Y lo mismo veo habitualmente en publicaciones en las redes o en otros lugares. Claro, porque muchas veces hay políticas que Israel lleva adelante a cabo que para, digamos, las circunstancias que estamos atravesando, muchas veces pueden tornarse incomprensibles o negativas o no se sabe cómo interpretarlas o se las ve desde una perspectiva y no de la otra. Y además hay una idea, a veces incluso en la iglesia, como de que todo lo que hace Israel está bien, lo cual es una perspectiva que no se ve ni en la Biblia, ¿no? Y justamente al revés. De hecho, miren lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Le está dando a Jerusalén, ¿no? Y dice, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste. Lo que está diciendo es, y además le viene diciendo, matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. O sea, como diciendo, ustedes no han entendido el plan de Dios, pareciera. Sin embargo, fíjense que por más que Jesús diga esto, Jesús siempre está mirando a Israel. O sea, no cambió su amor a Israel, el amor del Padre. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer allí, venir de allí, venir de ese linaje? Porque el amor del Padre hacia Israel, hacia los antepasados, se iba a completar y la obra con Israel no está completa. Es decir, que seamos nosotros la iglesia no quiere decir que Israel ya no cuenta más en la historia humana. Y si bien hay diferencias teológicas sobre esto, hay gente que interpreta que una vez que empezó la iglesia, Israel se terminó. Muchos otros, y en general nosotros venimos un poco de ese enfoque, más allá de las posiciones que uno pueda tener, de que en general la iglesia e Israel son cosas diferentes y vienen a cumplir funciones diferentes hasta el tiempo final, donde ahí sí Dios va a ser un solo pueblo, donde
Hoy la iglesia está cumpliendo una función en el tiempo que nos toca vivir, pero llegará un día donde la iglesia ya no va a estar y cuando se instaure el reino de Dios de manera total, incluso muchos que ahora son parte de Israel y no de la iglesia, quizás tengan la posibilidad, como dice Pablo allí en Romanos, donde plantea que eh, cuando se complete el número de los gentiles, es decir, cuando entren a la iglesia todos los gentiles que deben entrar, dice, todo Israel será salvo. Y uno dice, pero ¿y esto qué quiere decir? Básicamente, muchos han interpretado, y yo me incluyo ahí, que en general lo que quiere decir es que no es que todos los judíos por ser judíos van a ser salvos, sino que los judíos de corazón que todavía en aquel tiempo final tengan esa posibilidad de ser parte, de arrepentirse, van a terminar entrando y siendo parte de todo ese Israel que tenía que entrar, ¿no? Y que quizás hoy uno los ve desde esa visibilidad exterior y los ve en rebeldía contra Dios, ¿no? Porque no han aceptado al Mesías, porque rechazan a Jesucristo, porque esperan a otro Cristo, ¿no? Sin embargo, el tiempo de Dios no terminó para ellos y de hecho cuando Cristo vuelva va a reinar ahí, pero antes tienen que pasar cosas que no han pasado y que cuando pasen, muchos serán engañados y Dios quiera que nosotros estemos, si nos llega a tocar vivir esas etapas, o quienes nos continúen, bueno, que tengan claro todo esto, para no ser engañados. Fíjense que en las tres religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en las tres está la esperanza mesiánica. Los musulmanes, por ejemplo, no le llaman quizá de esta forma, pero ellos tienen otro nombre para aludir a un líder que vendrá a cumplir un propósito. Y fíjense qué curioso que los judíos también esperan a este líder, y los únicos que dicen que ese líder ya vino somos los cristianos, que no es un líder, es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Hijo de Dios que vino al mundo. Pero tanto los judíos como los musulmanes piensan que ese vendrá, y no es casual que uno de los conflictos que hay en el territorio de Israel, Palestina, etcétera, es la pregunta por el Estado, ¿no? Estado Israel, Estado palestino, sí, no, ¿verdad? Más allá de lo que está pasando con Hamas, más allá de todo eso, pero está ese conflicto hace mucho tiempo de la pregunta sobre el territorio, sobre el lugar del templo, sobre la mezquita que está en el lugar donde debería ir el templo si se reconstruye, y todo ese conflicto, la otra vez escuchaba un programa de televisión, ciertas posiciones políticas, por ejemplo, son hace muchos años a favor de un Estado palestino para generar un acuerdo de paz con Israel, y después están los israelitas más radicales que dicen no, no tiene que haber esto, y después están los otros que quieren destruir Israel por completo. Y entonces ese conflicto tan complejo, ¿cómo mirarlo nosotros? Bueno, la única posibilidad es verlo desde los lentes de la revelación bíblica, ¿no? ¿Y qué nos muestra? Que Jesús estaba ya anunciando que en el 70 después de Cristo se iba a destruir ese segundo templo. Pero después iban a pasar un montón de acontecimientos en un tiempo incluso futuro al que Jesús después de esto, es como que se catapulta o se proyecta en su mensaje profético y dice un montón de cosas que van a pasar, pero que él las sitúa dentro del tiempo de esa misma generación. Por eso dice, todo esto va a pasar antes que muera la gente de esta generación. Y lo dice, pero ¿y cómo si muchas de esas cosas todavía no pasaron? Porque de alguna forma nosotros también somos esa generación todavía, porque somos todavía parte de ese tiempo o de esa dispensación que todavía no ha cambiado. Por eso la gracia es algo que todavía está disponible y esto es muy importante para todos nosotros, porque si no entendemos que la gracia está disponible por un tiempo limitado, no nos vamos a dar cuenta de que la puerta un día se va a cerrar y de que aquellos que todavía no han aceptado esa gracia se van a quedar afuera y que los que sí hemos aceptado la gracia de Dios, no podemos descuidar la función que Dios nos llama a cumplir en santidad, en consagración y en servicio. Pero el servicio no es solamente qué hago en la iglesia o cómo ejerzo mis dones
en una tarea que alguien me asignó. El ejercicio de los dones, del llamado del ministerio, es una especie de vocación espiritual que todos nosotros tenemos hasta el día que nos toque partir y que se cumple en todo lugar, en todo momento, toda la semana, en cualquier lugar que Dios me ponga, en cualquier momento. No solo cuando voy a la reunión o estoy en la reunión o cuando tengo un tiempo de comunión. Obviamente ahí se tienen que desarrollar cosas, pero hay toda una tarea permanente que está realizada cuando hablo en la calle con alguien, cuando me encuentro con un vecino, cuando estoy con un familiar, cuando estoy preocupado por lo que está pasando en la otra punta del mundo, pero también con mi barrio y con lo que está pasando en mi ciudad o en mi país, y también con lo que está pasando afuera. Entonces, es como si el creyente tuviera que tener una dimensión amplia donde esté analizando y mirando y posicionándose espiritualmente sobre las cosas que van pasando. Y esto, por ejemplo, es un llamado a los intercesores. Es decir, hay gente que dice, no, porque eh, yo oro en tales momentos, pero el intercesor tiene que orar siempre. ¿Y qué es orar siempre? Es que, por ejemplo, puede pasar que sean las 3 de la mañana y yo me desvelé y no pude dormir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a entretener con otra cosa? ¿O voy, por ejemplo, a concentrarme en orar por cosas que en ese momento, mientras todos duermen, yo estoy sosteniendo en oración? ¿No? O, por ejemplo, si yo transito mi andar diario con varias personas que no conocen a Cristo todavía, ¿de qué les voy a hablar cuando tenga oportunidad? ¿Del Evangelio, de alguna forma? ¿O voy a estar años y años sin decirles absolutamente nada de eso? Hablando de trivialidades, de temas que por ahí no edifican quizás. Ojo, y esto me lo digo a mí mismo, porque yo mismo miro, es decir, cuando digo yo mismo, obviamente uno habla desde su lugar, pero yo me he dado cuenta tantas veces y todavía me doy cuenta de cómo a veces desperdicio el tiempo o desperdiciamos el tiempo a veces en cosas que pienso, bueno, fulano, yo debería haberle dicho algo, mengano, quizás debería haberle hablado más. Bueno, cada uno de nosotros pensemos, ¿digo lo que debo decir? O cuando Dios me lo muestra y me empieza a hablar internamente, me callo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que discernir. Pero tiene que haber discernimiento, tiene que haber sabiduría, tiene que haber puesta en juego de los dones que Dios nos dé. Si Dios te da un don de enseñanza o Dios te da un don de profecía, en el sentido de que Dios te da una verdad a transmitir, compartila. No una profecía que va más allá de la palabra de Dios, una profecía en el sentido de un mensaje que capaz que Dios te dio solo a vos, para alguien, y que ese alguien está desorientado, está confundido, pero a vos te lo mostró. Escuchaba a alguien ayer hablar en un programa de radio en internet, lo estaba escuchando, un predicador español, y él decía, fíjense cómo no hacemos lo que tenemos que hacer, como iglesia muchas veces, que los musulmanes se convierten porque Cristo se les revela directamente, ¿no? O dice, tienen que mandar ángeles para que lleven mensajes o cosas. ¿Por qué dice esto? Porque está lleno de testimonios hoy en día de personas que se han convertido en cristianos en países musulmanes. ¿Por qué? Porque como no se puede predicar abiertamente, porque hay muy pocos misioneros, porque hay muy poca difusión de la palabra de Dios, entonces ¿qué pasa? Cristo va y se les revela directamente. Y él decía, en el mundo occidental todos quieren ser influencers, todos quieren tener su lugar de influencia. ¿En dónde? En los países libres, en el mundo occidental, en donde no pasa nada malo, aparentemente, pero donde tenemos ciertas libertades. Y nosotros quizá usamos esas libertades para perder el tiempo en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿cuánto dedicamos en la semana, por ejemplo, de tiempo a meditar en estas cosas? A interceder, por ejemplo, ¿no? Yo creo que algo bueno que tiene la tecnología es que muchas veces nos pone en perspectiva de cosas que pasan si yo me centro en lo que era antes, cuando mirábamos los noticieros, ¿no? Los informativos, que digo, todavía se hacen, pero digo, quienes, por ejemplo, frecuentamos en las redes sociales se van a dar cuenta de que permanentemente están llegando informaciones de cosas que nos muestran cosas que por ahí no vamos a escuchar o ver en todos los lugares.
¿no? Por ejemplo, hay medios cristianos que comparten cosas que están pasando en lugares diversos del mundo, donde se comparten informaciones, donde yo la escucho y digo, mira esto, no sabía de esto, voy a orar por este asunto, voy a orar por esto otro, porque en realidad nadie me lo va a contar si no me entero por acá, ¿no? Bueno, tenemos que estar atentos. Y Jesús les está diciendo eso, y miren lo que viene luego. Le preguntan los discípulos, ¿no? Y le dicen, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Decinos, ¿no? Estoy avanzando un poquito. Y ahí Jesús, miren lo que les dice, versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Estamos acostumbrados a que cada vez que inicia el año, alguna guerra se desata o alguna continuación con algún periodo de guerra se continúa, ¿no? Puede ser Ucrania y Rusia, Israel con Hamas, bueno, y cosas que no cambian, ¿no? Y que vuelven una y otra vez. Bueno, Jesús está diciendo, miren que todo eso va a pasar y seguirá pasando, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Dice, sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Hoy todo el mundo está escandalizado por los terremotos que hay, por las inundaciones que hay, por las plagas que se están dando en muchos lugares. Bueno, todo eso ya está predicho desde hace miles de años y va pasando en distintos momentos de la historia y va a seguir pasando. Entonces, cuando pase, no nos llame la atención, entendamos nuestra función. Cuando vino la pandemia, desestabilizó nuestra vida espiritual, ¿no? Yo creo que nos hizo tomar conciencia de esa fragilidad del ser humano y de esa fragilidad frente a la libertad, ¿no? Frente al hecho de que había momentos en que uno no podía salir o tenía que estar cuidándose. Yo me acuerdo que justo Ezequiel nace en ese periodo difícil y me acuerdo que me daba una angustia a veces pensar que había nacido. Yo quería hacer un montón de cosas, llevarlo a distintos lugares y la pediatra nos había dicho, por 4 meses no lo saque, ¿no? Y uno dice, pero ¿y por qué? Y porque las circunstancias pueden cambiar y entonces vos tenés que darte cuenta de que capaz que todo se te lleva al terreno de que ahora no tenés la libertad que tenías. La pregunta es, cuando tenías la libertad, ¿aprendiste a utilizarla? ¿La vas a ejercer cuando tengas menos libertad? ¿O vas a ocuparte de las cosas triviales? Y ahí Jesús dice, todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos perderán su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Si ustedes frecuentan en las redes sociales, como les digo, en YouTube o en otros lugares, van a ver que pululan los profetas hoy en día, ¿no? La pregunta es, ¿qué profetas son? ¿Son verdaderos o falsos? Bueno, yo personalmente creo que hay de las dos cosas. Hay gente que estoy seguro que Dios le muestra cosas porque tienen esos dones y los comparten porque entienden que Dios los manda a hacerlo. Y hay otros que son falsos profetas y dicen cosas que justamente no son. Entonces la gente, si no tiene un discernimiento de lo que está escuchando, y miren que las falsas profecías no son solamente de los falsos profetas religiosos, puede haber falsas profecías en el mundo de la comunicación, en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, ¿no? Es decir, vamos para acá, el mundo va para tal lado, va a pasar esto, tenemos que encaminarnos hacia tal cosa. ¿Y quién dice que es así? ¿No? ¿Cuál es la autoridad de esas personas para decir eso? Entonces, tenemos que tener conciencia de esto y cuidarnos y posicionarnos siempre desde la guía que el Espíritu Santo nos otorga. Y dice luego, versículo 12, habrá tanta maldad que la mayoría dejará tener amor hacia los demás. Una de las características del tiempo de hoy es la pérdida de sensibilidad y la pérdida de amor que estamos atravesando, incluso en la iglesia, ¿no? Es decir, y que Dios nos guarde de no caer en este problema. Porque recuerden lo que dice Pablo, la fe, la esperanza y el amor son lo que permanecen, pero el más importante es el amor. Y Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se muestra ese amor? Si yo digo, bueno, todo va a explotar, que siga explotando, yo me resguardo en mi propia vida.
que vayan al infierno los que tengan que ir y yo me preparo en santidad y se terminó. Bueno, pero ¿y dónde está mi amor hacia los que se están perdiendo? ¿O dónde está mi amor hacia el que necesita que yo le dé una palabra o que le dedique un tiempo o algún bien material y que no estoy considerándolo? Pensemos cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado con el amor que Dios me dio? ¿Se ha enfriado? ¿Cómo veo a la iglesia? ¿La veo como un grupo de fariseos? ¿La veo como un grupo de hipócritas, de religiosos, de legalistas? ¿O la veo como mis hermanos? Como el conjunto de mis hermanos que necesitan de mí. Bueno, quizás si yo siempre estoy viendo lo negativo, estoy quizás dejando que mi amor se empiece a enfriar. Y eso tengo que frenarlo, tengo que rechazarlo si eso está ocurriendo. Tengo que arrepentirme y pedir perdón, porque si no va a pasar lo que dice acá. Al haberse multiplicado la maldad, o sea, como diciendo, a causa de que todo va cada vez peor, muchas personas van a enfriar su amor. Y bueno, que todo reviente. Es esa la actitud que tendremos que tener. No es la actitud de la compasión que Jesús manifestó siempre. No es la actitud que Jesús vertió constantemente junto a los discípulos hasta el momento incluso de ser crucificado y más. Incluso cuando le gritaban cualquier cosa, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, fíjense, Jesús está diciendo, esta gente no entiende lo que está haciendo y me están maltratando y pobre, yo sé cuál es su destino, pero por favor, Padre, perdónalos. Bueno, ¿mi actitud es esa o mi actitud es, este no tiene remedio, que siga como va? ¿Para qué voy a interceder, orar o seguir compartiéndole el Evangelio o tratando de edificarlo en algo si no aprende nunca, si no aplica nada, si siempre está en la misma, no han cambiado nada, ¿no? Y entonces Jesús dice, pero el que siga firme hasta el fin, fíjense, lo pone como condición, el que siga firme hasta el fin, en la fe, en perseverar en la fe, en mantener la confianza en Cristo y en sus promesas, ese será salvo. No el que era muy útil en las manos de Dios hace 30 años, no el que hacía grandes cosas para el Señor la semana pasada, ni siquiera, sino el que persevere hasta el fin, hasta el último instante, manteniendo esa misma firmeza y ese fuego que lo caracterizaba antes quizás. Entonces, todos tenemos que revisar nuestra vida, ¿no? Porque la realidad de todos nosotros es diferente. La pregunta es, ¿en qué tiempo estás? Y por eso en la Biblia se nos habla de dos tiempos, ¿no? Está el tiempo cronológico, que es lo que en el griego era el cronos, que es el transcurrir de los días, ¿no? Y el transcurrir de lo que vemos con el paso del reloj, básicamente, ¿no? Pero después está el kairos, ¿no? Que es otro tiempo, que es el tiempo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Es que frente a ese transcurrir cronológico, el tiempo de Dios se va cumpliendo como si fuera algo vertical que cae en el proceso horizontal. Y ahí es donde yo digo, este es el tiempo que Dios tiene para mí ahora. Frente a todo ese gran contexto, mi tiempo espiritual es este. Tengo que descubrirlo y ponerlo en juego, porque si no, otros quizás hagan las cosas que yo debería hacer, porque cuando Dios llama, 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 y si yo no respondo, llama a otro, ¿no? Y luego dice, y acá esto es, a veces ha sido difícil de interpretar, pero hay muchos siglos de interpretación sobre esto y hay algo muy importante a tener en cuenta. Dice, versículo 15, el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. En la versión Reina Valera dice la abominación desoladora, ¿no? Dice, cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, fíjense, no se salvaría a nadie.
todos nos damos cuenta de que algo ha pasado con el tiempo. Por lo menos yo tengo la sensación de que algo hay en el tiempo muy extraño y hay científicos que sostienen que ha habido un movimiento en la Tierra, algo ha pasado que de alguna forma los tiempos de 24 horas ya no son los de antes, ¿no? Se han como acelerado. Y por eso nos llama tanto la atención cómo el tiempo pasa tan rápido. Bueno, acá Jesús está diciendo que eso va a pasar, ¿no? Si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Y entonces, miren cómo culmina esta parte. Dice, si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, porque vendrán falsos Mesías, falsos profetas, harán grandes señales y milagros, etcétera. Y ahí aclara al final, el versículo 26 y 27, que justamente va a venir como un relámpago y todo el mundo lo va a ver, ¿no? Cuando realmente venga. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no necesariamente del arrebatamiento, que es otro proceso que, según muchas interpretaciones, sería anterior a esto, pero en ese tiempo final de la segunda venida de Cristo, sea antes o después de ese arrebatamiento, todo el mundo lo va a ver a Cristo. Y dice, y así será cuando llegue, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, y sigue hablando después, y por temas de tiempo no voy a seguir, pero no voy a seguir con los detalles, pero yo le decía, esto de la abominación desoladora es algo que está en el libro de Daniel, pero fíjense, ya tuvo un primer cumplimiento esa profecía. Incluso cuando Jesús lo dice, ya había cumplido parte de esa profecía. Y uno dice, pero ¿y cómo Jesús está retomando algo que aparentemente ya se cumplió? Porque las profecías de Dios se cumplen en varias etapas, se cumplen muchas veces, cada vez de manera más perfecta y completa hasta el tiempo final. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue la abominación desoladora antes de que Jesús dijera esto? Fue lo que pasó en el periodo en el que vivieron los macabeos, que hoy en día se ha popularizado todo eso porque incluso el presidente de Argentina, Javier Milei, hizo referencia al libro de los macabeos, a uno de los libros de los macabeos, en su, cuando asumió y hizo algunos discursos, cuando hizo todas esas referencias a las fuerzas del cielo, etcétera, es un texto tomado del primer libro de Macabeos, que es un libro de los libros apócrifos que nosotros no lo tenemos en la Biblia, pero sí está en el canon alejandrino, que es el segundo canon del Antiguo Testamento y que, por ejemplo, algunas instituciones religiosas, como la Iglesia Católica o las iglesias ortodoxas, aceptan estos libros como inspirados. Sin embargo, en el canon que nosotros hemos aceptado, los macabeos no figuran como textos inspirados, pero hay algo que no podemos negar, y es que lo que pasó en el proceso y el periodo de la etapa de los macabeos ocurrió históricamente. O sea, que no sean libros inspirados no quiere decir que no sean libros históricos. Y justamente, si ustedes leen los libros de macabeos, van a ver que pasa algo que incluso Daniel ya había anticipado. Y es que murió Alejandro Magno luego de las conquistas que realizó en la antigüedad y sus militares se repartieron sus conquistas. Y luego de que pasaron esas generaciones, se dio un proceso en el que llegó el reinado a una dinastía que fue la de los Seleucidas, y llegó un líder llamado Antíoco Epífanes, que venía de este origen sirio, digamos, y él empieza a reinar en una época muy influida por la cultura griega, la cultura helenística, que es justamente la etapa que nosotros no tenemos un poco relatada entre Malaquías y Mateo, pero que históricamente pasan muchas cosas en esos 400 años, entre ellas esto. Y es que cuando Antíoco Epífanes toma el poder, empieza como a tener un nivel de opresión sobre los judíos que vivían en esa etapa, y aparece esta familia de los macabeos que ¿qué hacen? Se oponen a el intento que tenía Antíoco Epífanes y otros de obligar a la idolatría a los judíos. ¿Y qué hace? Una de las cosas que hace es colocar esto que se llamó en ese momento esa abominación desoladora, que fue una especie de, algunos dicen que fue o colocar una estatua del dios Zeus, el dios de los griegos, sobre el altar del templo, o tirar un cerdo, digamos, en el altar, que también era un acto blasfémico. Entonces los macabeos se rebelaron y lograron ganar ese periodo de independencia, por decirlo de alguna forma, y lograr mantener una especie de vuelta a la pureza del templo, del culto, etcétera. Pero entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá si esto pasa después?
Jesús está diciendo, cuando vean esa abominación de nuevo, por decirlo de alguna forma, y por eso el narrador dice, el que lee, entienda, como diciendo, está aludiendo a lo que pasó, pero está de alguna forma proyectando que esto va a volver a pasar. Entonces uno dice, ¿a qué está aludiendo? A la llegada del anticristo, ¿no? Que cuando llegue el anticristo, que quién es el falso Mesías, es decir, el que se coloca en lugar de Cristo, va a hacer lo mismo, va a tratar de obligar a la gente a adorarlo a él y a adorar quizás una religión sincrética, quizás lo que sea, pero va a profanar el templo. Y uno dice, ¿pero qué templo? Si no hay templo, el templo que se va a construir en los tiempos finales, pero que hoy en Israel quieren hacerlo desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos en un proceso que si no entendemos que no es un proceso igual al de hace 200 años, entonces tenemos que cambiar nuestra mirada para entender qué lugar ocupar nosotros en ese proceso. Y me gustaría terminar por el tiempo, me pasé un poco hoy, pero quizás en otros momentos profundizar, porque si ustedes siguen leyendo y leyendo y leyendo, en lo mismo que Jesús dice acá, termina con la parábola de las 10 vírgenes y la parábola del dinero, que muchas veces las separamos de este contexto en el que Jesús está hablando acá. ¿Y en qué consistían estas dos parábolas? A las 10 vírgenes las coloca como decir, bueno, estas son las que no tienen la unción del Espíritu Santo al esperar al Mesías. Son las que no tienen el aceite para las lámparas y que cuando llega el novio y cierra la puerta, no pueden entrar. Y después están los que reciben los talentos, que eran el dinero que recibían, y que uno lo entierra y otros lo hacen dar fruto. Entonces, esto es un mensaje para nosotros muy potente por las dos cosas. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo para interpretar las cosas que vienen y para prepararnos frente a la venida del Mesías, y si no tenemos la posibilidad de hacer generar fruto con el talento en el sentido de todo lo que Dios nos dé, sean los dones, sea el dinero, sea el tiempo, sea lo que sea que Dios nos dio, si no lo hacemos fructificar y lo guardamos en la tierra, va a pasar lo que le pasa a las vírgenes insensatas o al que recibió y no hizo multiplicar lo que recibió. Y en ese contexto Jesús venía diciendo lo otro. O sea, no son cosas separadas. No está hablando de cuando venga el Mesías y lo separa de la palabra de las 10 vírgenes, de los talentos. Está todo unido en el mismo discurso de Jesús. Entonces Jesús nos está llamando a través del Espíritu Santo hoy y su palabra a que recapacitemos y reconsideremos nuestra situación espiritual hoy. Podemos haber pensado que nuestro peregrinar en este mundo terminó y no es así, en el sentido de que no lo sabemos. O sea, hay gente que tiene 20 años y dice, oh, yo ya terminé tal etapa, no hago más nada. Hay gente que tiene 40 o que tiene 80 y dice, ya terminé tal, no sabemos. Me imagino al pastor Francia, ¿no? Debe estar diciendo con 102 años, bueno, a ver qué etapa nueva me toca vivir. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que indicar que hay cosas que tenemos que recomponer y reconsiderar en el tiempo que nos toca a nosotros vivir y donde el Kairos de Dios tiene que venir sobre nosotros a decirnos, estás en este lugar. Capaz que tu hermano o tu hermana están en este otro lugar, pero vos estás acá. Bueno, ¿cuál es tu tiempo? ¿Y cuál es nuestro tiempo colectivo? Es decir, el que compartimos con otros. Entonces, analicemos eso en nuestra vida y empecemos a tomar decisiones. En este 2024, que sea proféticamente un año de decisiones, ¿no? Que el 2024 sea para todos nosotros un año de decisiones trascendentes, donde digamos, quiero que el tiempo de Dios llegue a mi vida de una manera renovada, nueva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que nos viertes a través de ella y de tu Espíritu Santo. Revelá en nosotros lo que tenemos que entender, hablanos, correginos, cambianos y mostranos hacia dónde nos diriges, individualmente, colectivamente, como familias, como iglesia, como parte de tu cuerpo, como parte de los que transitan por este mundo con un fin y un propósito. Sabemos que somos personas que están de paso, pero en esa extranjeridad, en ese sentirnos extranjeros,
sabemos que tenemos una función que cumplir y un rol que nos quita de la angustia de no sentir que somos de este lugar, porque somos de tu reino, de tu ciudadanía. Y cuando entendemos eso, entendemos que vos nos ponés para impactar cada territorio que pisa nuestro pie y para impactar cada zona, cada espacio laboral, cultural y territorial también. Gracias por todo esto, Señor, pero ayúdanos a entender como Jesús enseñó a sus discípulos cuál era el tiempo que ellos estaban viviendo y qué va a pasar con nosotros hasta que tú vuelvas. Ayúdanos a estar firmes en la fe, en la esperanza, en el amor, siempre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Ministra a todos los que hoy escucharon este mensaje y los que escucharán. Trae un cambio especial sobre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.